Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. La adoración verdadera parte de una actitud sincera del corazón, que reconoce quién es Dios y quiénes somos delante de Él. Vamos a abrir las escrituras, vamos a abrir la palabra y vamos a abrir nuestro corazón en esta mañana, hermanos. Es por fe que nosotros vivimos. La iglesia tiene que seguir adelante, la iglesia tiene que seguir en proyección, la iglesia tiene que seguir alcanzando a muchas personas que el Señor nos ha puesto, hermanos, con un propósito: alcanzar a aquellos que están perdidos, aquellos que andan en delitos y en pecados. Dice la escritura que Él quiere alcanzarnos, y entonces nosotros somos la propuesta de Dios, somos realmente el objetivo de Dios para que nosotros llevemos el mensaje. Por eso es que la iglesia tiene que seguir adelante, la predicación tiene que seguir adelante, el congregarnos tiene que seguir adelante. Todo lo que nosotros hacemos como comunidad de fe, lo hacemos porque es una ordenanza del Señor, es la invitación del Señor a que nosotros seamos sus manos, seamos su boca, seamos sus ojos, seamos sus pies, y vayamos, hermanos, y dar consuelo en momentos tan difíciles a todas aquellas personas que hoy están en circunstancia. Amén. Por eso, esta mañana yo les indico y les comparto de esto, que sigamos, hermanos, sigamos siendo parte, somos ese cuerpo en donde usted aporta, en donde yo aporto, donde usted da, donde yo doy, donde usted hace, y donde yo hago una parte, usted hace la otra. Pero es necesario, hermanos, hacerlo, porque la iglesia sigue adelante. La iglesia sigue adelante, aunque fuera y aunque es por medio de este sistema. Amén. Así es que vamos a abrir las escrituras. Yo creo que ya usted está ahí. En el nombre de Cristo Jesús, abra su escritura, el Salmo 121. El Salmo 121. Hoy bajo el tema, ¿a dónde miraremos? ¿A dónde miraremos? Amén. ¿A dónde miraremos? Y esto es, el Salmo 121 dice lo siguiente: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Verso 4, amados, he aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Yo sé que este salmo es un salmo muy familiar, es un salmo muy conocido, es un salmo en el cual seguro usted y yo lo hemos oído y lo sabemos, ¿verdad? Pero bueno, hoy vamos a compartir este tiempo, porque yo sí sé que hay una palabra del Señor en medio de todo esto, y una de las grandes cosas y una de las primeras cosas es ¿en quién confiamos? ¿Hacia dónde estamos mirando? ¿En qué o en quién confías, hermanos? Para que usted sea protegido en medio de este tiempo, ¿verdad? Hoy a nosotros nos mandan sabiamente, digo sabiamente, y tenemos que andar con una mascarilla, tenemos que lavarnos las manos, tenemos que hacer muchas cosas, guardar todos esos espacios, pero nuestra confianza de protección está en el Señor. Y yo sé que esas son cosas que tenemos que seguir haciendo. Amén, hermano. Tenemos que seguir protegiéndonos y guardando y protegiendo a los demás, ¿verdad? Pero ¿en quién confía? ¿En quién confía tu corazón? En ti confía mi alma. Ahora cantábamos lindísimamente, gracias a Dios por esa alabanza, esa adoración, esa ministración, porque en ti confía nuestro corazón, en ti confía mi alma. Eso tiene que ser una realidad, eso tiene que ser una revelación. Como veíamos también en el video, porque cuando hay revelación, hermanos, hay un cambio, hay una forma. Entonces, ¿en quién confiamos nosotros? En la reputación, en la familia, en el dinero. La verdad, hermanos, es que todas estas cosas pueden fallarnos tarde que temprano. Tarde que temprano nos puede fallar todo en lo que nosotros a veces podemos depositar la confianza. Sin embargo, el Salmo 121, sí vemos
en quién podemos confiar. Pero aquí hay una pregunta que es la que se abre. ¿A dónde miraremos? Dice el salmista, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y creo que es así como iniciamos esta mañana. Nosotros tenemos que entender y hoy debemos definir quién es la fuente en donde yo llego para suplir mis necesidades y debilidades. Hoy debemos definir quién es la fuente. Hermanos, en esto es muy importante que usted y yo sepamos en la teología del Antiguo Testamento, nunca aparece en una forma teórica abstracta o vacía. Es decir, que cuando el salmista está diciendo, David está diciendo, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Cuando hablamos de esta parte de la teología del Antiguo Testamento, estamos diciendo que no es un asunto teórico, abstracto o vacío, sino, hermanos, que encarna en la experiencia de cada cristiano. Es una realidad. Es decir, cuando David y cuando aquellos que proclamaban este salmo, porque este salmo es muy particular, ¿verdad? Este salmo hace que nosotros de una u otra manera entendamos que se convirtió inclusive en un salmo que se cantaba, en un salmo que era como parte de un himno, ¿verdad? Y nosotros en la actualidad hay gente y hay cantos que usted lo sabe, dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Verdad? Sí, se acuerdan de ese canto, ¿verdad? Alzaré mis ojos a los montes. Amén. Creo que ese no es el tono, pero no importa, pero sí hay un canto. Amén, aleluya. Pero hermanos, lo que quiero decirles y lo que quiero compartirles es que realmente cuando David estaba diciendo que alzaría los ojos a los montes, ¿de dónde vendría su socorro? Era una realidad, no era un asunto abstracto, ¿verdad? Es decir, era sin duda el pensamiento que tuvo David al componerse este salmo. Por eso hoy debemos definir quién es la fuente en donde yo llego para suplir mis necesidades y debilidades. Hermanos, la fuente de nosotros es Cristo, porque muchas veces nosotros sabemos que no estamos enfrentando a cosas las cuales no podemos solucionar, pero solos tratamos. Muchas veces yo sé que hay impulso y que nosotros queremos y nosotros vamos hacia adelante y somos emprendedores y son hermanas emprendedoras y gente de mucha fe y gente, pero muchas veces, ¿verdad? Nosotros quedamos a veces desfallecidos. ¿Por qué, hermanos? Porque hay situaciones, hay adversidades, hay cosas en las cuales nosotros definitivamente tenemos que ir y siempre tendremos que ir al principio, a la fuente. ¿Cuál es la fuente, hermanos? Piensen, ¿cuál es tu fuente? En momentos así, en momentos de angustia. Bueno, el salmista David dijo, yo aquí tengo que alzar mis ojos a los montes. Este salmo es muy interesante porque este era un salmo que se recitaba o que se decía a aquellos que iban camino a Jerusalén, ¿verdad? Porque siempre ellos se encontraban y querían encontrar la provisión de Dios en medio de todo esto. Entonces, ¿cuál es nuestra fuente? Eso es lo primero que usted y yo necesitamos hoy respondernos. ¿Cuál es nuestra fuente? Amén. ¿Cuál es nuestra fuente? Ahora, ayer yo les envié y ojalá usted haya tenido la oportunidad, Dios quisiera que haya tenido la oportunidad de haber visto ese abrebocas, dije, ¿verdad? Que tenía que ver con el tema que vamos también a tocar esta mañana sobre la preocupación. Y les decía que esto era parte del asunto en donde nosotros necesitamos establecer algunas cosas. Cuando hablamos de la preocupación, hermanos, la palabra a nosotros nos recuerda, y es en Mateo en el capítulo 6, en el verso 24, dice cuando Jesús dijo estas palabras, ¿verdad? Que aparecen ahí en Mateo capítulo 6. Y vamos a ir a Mateo capítulo 6, hermanos. Mateo capítulo 6, verso 34. Mateo capítulo 6, verso 34. Cuando lo tengan ahí en sus Biblias, vamos a leerlo, hermanos. Dice, así, dice esta escritura, así que no os afanéis por el día de mañana,
porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Note cómo en medio de todo esto, el Señor le está diciendo, y la Escritura, aquí en Mateo capítulo 6, verso 34, lo que dice es que no nos afanemos por el día de mañana. Note esa parte. Es como una ordenanza del Señor. No os afanéis por el día de mañana. Pero vea lo que sigue diciendo. Porque el día de mañana traerá su afán. Es decir, no se preocupe por el día de mañana, aunque mañana pudiera haber una preocupación. No se afane, no se turbe, no se preocupe por las cosas que usted mañana tendrá que resolver, porque mañana también vendrá posiblemente otra preocupación. Y es interesante, hermanos, cómo en este texto de Mateo capítulo 6 y verso 34, ¿verdad? No nos debemos de afanar. Es como que el Señor dice, no se afanen. ¿Por qué, hermanos? Porque la naturaleza misma, las bestias, los flores, los árboles, todo en la naturaleza, lo que está diciendo y nos está diciendo es que estas no se afanan. Usted no verá al caballo afanado, usted no verá a la flor ni al árbol. No, en el tiempo el árbol echa su fruto. En el tiempo la flor echa su fruto. En el tiempo vienen todas las cosas y los frutos aparecen y los animales hacen todo lo que tiene que hacerse, hermanos. El ciclo de la vida. No hay afán, no hay turbación. Sin embargo, hermanos, nosotros necesitamos integrar esto a nuestro corazón, a nuestra vida. Nosotros necesitamos saber qué es lo que Dios quiere de nosotros. Ahora, no es para que ignores tus problemas. Te ocuparás de ellos en el momento indicado, bajo los principios bíblicos. Amén. Entonces, no es que Dios nos está llamando a que ignoremos. No, hermanos, ignorar el problema no es la solución al problema. Ignorar un problema no es la solución al problema. Pero hay que ocuparnos de ellos en un momento indicado, bajo los principios bíblicos. Yo le vuelvo a invitar a que usted vea ese material que se envió ayer, porque hoy debemos nosotros definir, y cuando hablamos de definir la fuente, en dónde llego para suplir mis necesidades y mis debilidades. Por eso el salmista dice, alzo mis ojos a los montes y yo voy a ir a la fuente. Voy a ir a la fuente, porque si yo no alzo los ojos y yo no sé a dónde voy a mirar, y si yo no sé dónde estoy enfocado, hermanos amados, usted y yo entraríamos en pánico, entraríamos en preocupación. Y nosotros necesitamos decir alto a la preocupación. ¿Por qué? Porque la preocupación no es algo que la Escritura a nosotros nos recomienda y nos dice que la preocupación es un arma mortal contra la fe. Hermanos, la preocupación es un arma mortal contra la fe que hace que yo no vaya a la fuente. Dios, fuente suprema y ayuda. Es lo que el salmista nos está diciendo. Hermanos, una de las cosas que es muy interesante es que si yo en mi preocupación no la llevo a la fuente, si mi preocupación yo no la llevo y alzo mis ojos al Señor y clamo al Señor, y es que esto, amados, pareciera como lógica, pareciera como que lo obvio. Sin embargo, usted y yo sabemos que cuando experimentamos preocupación, que cuando nosotros estamos en medio de una crisis o en medio de un asunto, el pánico agarra, hermanos, y nos preocupa. Inclusive, creo que en el documento que les envié dice que en Estados Unidos, hermanos, en Estados Unidos, durante un día normal, casi 40 millones de personas en Estados Unidos padecen de un trastorno de ansiedad. De un trastorno, hermanos, de ansiedad que es producido exactamente por la preocupación. Y según la Sociedad de Ansiedad y Depresión de Estados Unidos, a mí me hace mucha gracia porque ya hay una asociación, ya hay una forma que trabaja con este tipo de personas. Y yo digo, qué tremendo, Señor, qué tremendo que nosotros estemos en medio de esto y que al final, que al final nosotros entendamos que Dios es nuestra fuerza y fortaleza, que Él es nuestra fuente. Sin embargo, hermanos, vean, 40 millones de personas acudiendo a ciertos lugares para ser tratados. Y no
no es solo en este lugar. Costa Rica también, en Costa Rica, hermano, la situación y la circunstancia está dando al traste con una sociedad en donde vemos personas, aún creyentes, hermanos, con grandes problemas a nivel psicológicos, a nivel de sus emociones, de sus sentimientos, hermanos, y hay un caos, hay una crisis que da en medio de todo esto, hermanos, con situaciones en donde hay personas que están perdiendo el sueño, que están perdiendo inclusive sus deseos hasta de comer, porque son cosas que vienen a través de la preocupación. Y entonces, hermanos, la preocupación sí es un arma mortal, porque entonces la fe de nosotros como hijos de Dios se ve afectada, hermano. Y entonces no vamos a la fuente, entonces andamos buscando otras soluciones y otras cosas, ¿verdad? La escritura en Mateo 6:34 nos dice, no nos preocupemos por el mañana. ¿Por qué? Porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Eso es lo que el Señor está diciendo. Claro, hermanos. Y como yo les decía a ustedes, en medio de todo esto, es interesante porque hay un modo en el que afecta la preocupación al cerebro, ¿verdad? Y puede resumirse en una palabra. Es decir, cuando la preocupación ocupa un lugar preponderante, cuando la preocupación ha hecho que usted y yo no vayamos a la fuente, cuando la preocupación ha hecho que usted no alce y yo no alce mis ojos al cielo, al monte de Dios, a la revelación de Dios, nosotros quedamos cortos, hermanos, y entonces nos volvemos unas personas tóxicas. Y esa es parte de lo que afecta, el modo que afecta la preocupación al cerebro puede resumirse en una palabra, tóxico. Se intoxica, hermanos, el cerebro. Así, y aunque esta realidad psicológica no sea más que una emoción natural, cuando percibimos una amenaza, ¿verdad? En realidad muchas de nuestras preocupaciones son infundadas, hermanos, y hasta obsesivas. Es decir, que los efectos de preocuparse demasiado pueden ser incluso más peligrosos que aquello que realmente nos preocupa. Es decir, hermanos, los efectos de preocuparnos demasiado puede ser incluso más peligroso que aquello que realmente nos preocupa. Por eso hay que poner un alto y no podemos preocuparnos más allá de aquellas cosas en las que nosotros sabemos que tenemos que ser una respuesta y que nuestras preocupaciones necesitamos establecerlas y llevarlas adelante. Y más, y ahí está en el documentito ese que yo les envié, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque cuando la mente intenta no pensar en algo, ¿verdad? Es todo lo contrario. Especialmente, hermanos, cuando la mente intenta no pensar en algo, hace todo lo contrario. Si yo a ustedes les digo, no piensen en el elefante rosado, yo le puedo asegurar que en ese momento usted está pensando en el elefante rosado. ¿Verdad que sí? Así somos. Eso es, así fuimos hechos. Así Dios nos hizo. Así es como nosotros somos. Si nuestra mente está formada de esta forma. A menudo pensamos que si nos preocupamos lo suficiente, encontraremos la solución a todos esos problemas que nos dan vueltas en la cabeza. A veces usted piensa que si usted se preocupa o si yo me preocupo tanto, al final yo sí voy a resolver mi asunto. Y no es verdad, hermano. Sin embargo, la demasiada preocupación no hace bien, hermanos, pero no siempre es fácil dejar de hacerlo. Y esta es una de las cosas en las que yo quiero que esta mañana nosotros logremos entender. El tema no es que usted no se preocupe, porque sí hay cosas por las que nosotros debemos de preocuparnos, por supuesto, por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestra salud, por Costa Rica, por esta pandemia. Pero ¿dónde voy a llevar esto, hermanos? Ese es el punto. ¿Dónde llevo toda esta preocupación? Por eso mucha gente dice, no se preocupe, ocúpese. Sin embargo, la preocupación es algo que normal y naturalmente, ¿verdad? Pasa en nuestro cerebro. De hecho, ¿verdad? Cuando nosotros tratamos de no preocuparnos, a veces nos invade con más fuerza esto, ¿verdad? Como le estoy diciendo, si yo le digo, no pienses en el elefante color rosado, de verdad, no piense en un elefante rosa, usted está pensando en un elefante rosa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando se nos pide que lo hagamos,
que no lo hagamos, normalmente la tendencia es esta, hermano. ¿Por qué? Porque la preocupación es una forma que tiene nuestro cerebro para manejar los problemas con objetivo de mantenerte a salvo. Note esto, hermanos. Hay situaciones y hay cosas en la vida de nosotros como seres humanos, y así fue como Dios nos formó, amados. Por eso es donde llevamos la preocupación, a dónde llevamos nuestras emociones y nuestros sentimientos, a dónde nosotros estamos llevando aquellas cosas que Dios nos pone y que son parte de nuestra vida. Porque usted pudiera ser una persona, ¿sabe usted que la parte del miedo es algo que se acelera también en nuestro ser, en nuestro cerebro, ¿verdad? Y que se desprenden unas hormonas que efectivamente un miedo bien llevado nos ayuda y nos saca adelante de crisis y de situaciones, ¿verdad? Cuando se habla de la famosa adrenalina, bueno, la adrenalina en medio de ciertos momentos ha hecho que las personas hagan cosas que son extraordinarias y les han salvado la vida. Personas que han salido debajo de un carro, personas que han levantado con fuerza porque así es como somos constituidos. Entonces, no podemos nosotros en ninguna manera poder decir, no se preocupe. Sí, claro, nos podemos y nos debemos de ocupar. ¿Y por qué yo estoy poniendo esto en el contexto del Salmo 121? Amados, porque tengo una carga en mi corazón que yo espero compartirle a usted, de que nosotros logremos entender quiénes somos, cómo Dios nos hizo, y que nosotros vayamos a la fuente para no estar desvirtuando, hermanos, no estar desvirtuando las cosas de Dios y como creyentes ser testimonio. ¿Y por qué lo digo? Porque, hermanos, estamos sufriendo un momento de crisis en medio del país, en medio de toda esta pandemia, en donde sé que hay creyentes, hermanos, que están desfalleciendo en la fe, que la fe no la están llevando a la fuente, sino que la están llevando a otras situaciones. Inclusive han dado lugar a sus pensamientos, a sus emociones, a sus sentimientos, a una preocupación mayor, y han desvirtuado inclusive la verdad de Dios. Y yo no quiero, y creo que es una palabra de despertar, es una palabra de advertencia, que nosotros sepamos que Dios está en medio de todas las cosas, en medio de todas las tormentas el Señor está. En medio de toda tormenta, hermano. Y nosotros no podemos caer en la trampa de poder, cuando somos cuestionados por personas que nos digan, ¿usted cree que entonces Dios le mandó eso? Usted está enfermo y usted no se sana porque Dios, entonces ¿dónde está su Dios? No, Dios está. En alguna forma, Dios siempre está, porque Dios es el Dios de todas las cosas. Y nosotros no podemos caer en la trampa porque nosotros no sepamos que estamos pasando por una preocupación, por una situación, por una crisis, y que no tengamos una respuesta efectiva, no significa que Dios no esté. Dios está, Dios es fuente. Usted y yo somos fuente en la cual estamos plantados al cimiento de Dios, a la simiente santa, la simiente incorruptible. Y esto es lo que yo en esta mañana quiero compartir también y seguir compartiendo con ustedes. ¿Por qué, hermano? Porque la preocupación es una forma que tiene nuestro cerebro para manejar los problemas con el objetivo de mantenernos a salvo, ¿verdad? La respuesta está en aprender a preocuparnos mejor. Y me encantaría que usted repita eso, hermanos. Por favor, al contar tres después de mí, diga, la respuesta está en aprender a preocuparnos mejor. Otra vez, la respuesta está en aprender a preocuparnos mejor. La preocupación es una forma que tiene nuestro cerebro para manejar los problemas, hermano. Así nos hizo nuestro Señor. Y nosotros entonces tenemos que entender que hay que ir al principio, que en medio de la prueba, como dice ahí en pantalla, en medio de la prueba, que no pare tu alabanza. Camina en fe y pon toda tu confianza en Dios. La preocupación es un arma mortal contra la fe y que hace que no vayamos a la fuente. Y hermanos, si yo en la parte del servicio que presto, el privilegio que Dios me da de ser pastor, de que usted me ha dado la confianza, yo quiero también decirle y por eso ministrarle en esto, hermano, que usted y yo necesitamos entender cómo es que Dios está funcionando para no defraudarnos, para nosotros no decaer, para que la fe no falte, hermano, en tu familia, para que la fe no falte usted en Dios. Es tiempo de afinarnos en la fe, es tiempo de alzar nuestros ojos y decir, Señor, aquí estamos. En medio de la prueba, en medio de la circunstancia, aquí estoy, Señor. No voy a parar de alabarte, voy a caminar en fe, voy a poner toda mi confianza en Dios, en medio de la crisis, en medio de que tal vez
a veces no hay trabajo para algunos, en medio de que tenemos toda una situación de pandemia. En todo esto vamos a confiar. El temor no nos va a nosotros a paralizar. Hermanos, nosotros vamos a ir a la fuente que es nuestro Señor. Aún nuestro cerebro, hermanos, se preocupa antes de que usted se preocupe, porque así es como nosotros funcionamos. Pero hay que saber, y como lo dijimos y repetimos y seguiremos repitiendo, hermanos, de verdad, la respuesta está en aprender a preocuparnos mejor. La respuesta está en aprender a preocuparnos mejor, a echar toda ansiedad sobre Él, a echar todo pensamiento, llevarlo cautivo a la obediencia de Cristo. Hermano, usted está pasando, yo sé que aquí hay familias que están pasando por momentos duros, aquí hay familias que están escuchando esta mañana, que están pasando por momentos difíciles, pero el Señor hoy dice, echa toda mi ansiedad sobre mí, echa toda mi ansiedad sobre mí. Yo sé que aquí hay personas que están viviendo momentos adversos, difíciles, en sus propios razonamientos, en su propia mente, en sus propias ocupaciones, preocupaciones. Pero el Señor hoy te dice, la preocupación es un arma mortal contra la fe que hace que no vayas a la fuente. Ve a la fuente y entonces al ir a la fuente, usted lo que está haciendo es aprender a preocuparse mejor. Cuando yo voy a la fuente, aprendo a preocuparme, pero en los brazos de mi Dios. Cuando yo voy a la fuente, aprendo a preocuparme de una manera en la que sé que mi Dios suplirá conforme sus riquezas en gloria. Aleluya, que no soy una persona que me voy y me descontextualizo. Porque soy humano, porque soy débil, no me descontextualizo y no digo, no está pasando nada, no estoy enfermo aunque esté enfermo, no tengo crisis aunque esté en crisis, no, estoy diciendo, sí, estoy enfermo, pero mayor que mi enfermedad es el Cristo de la gloria, mayor que mi crisis es el Cristo de la gloria. La revelación de Cristo en mí hace, hermanos, que yo tenga una respuesta y aprendo a preocuparme de una forma mejor, no echo todas mis formas ahí y entonces caigo en ansiedad, caigo en déficit, caigo en depresión, caigo en asuntos que no. Alzaré mis ojos a los montes. Por eso es que el salmista decía de esta manera, y les dije al principio que dentro de la teología, hermanos, dentro de la teología del Antiguo Testamento, esta era una realidad, no era un asunto abstracto, era un asunto de una forma teórica, no, encarnada estaba en el salmista, la experiencia que estaba viviendo, y por eso él decía, ¿saben cuál es el contexto de ese salmo? Cuando David estaba también siendo perseguido, hermanos, cuando David está siendo perseguido por Saúl. Hermanos, en todo esto, en medio de todo eso, él supo llevar, él supo manejar toda esta crisis. ¿Qué dice el verso 1 y 2? Y ya lo leímos y quiero nada más realzar algo en medio de todo esto, hermanos, para ir después al 3, del 3 al 5. Sí, los montes, cuando el salmista decía mirar los montes, hablaba y anhelar, esperar la presencia benéfica de Dios. Es el salmista ante una dificultad o problema difícil que estaba enfrentando y no buscó ayuda en medios exteriores, hermano. Él buscó la ayuda en el Señor. ¿En qué buscó la ayuda? En el Señor. En estos versos 1 y 2, él buscó la ayuda en el Señor. Cabe resaltar que también existe la interpretación, ¿verdad? En la cual nosotros tenemos que estar claros. ¿Alzaré mis ojos a los montes? Podría ser una pregunta. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y una forma de presentarlo es, no es a los montes, no es a las formas en las formas diversas o las formas en las que yo puedo decir, sí, si yo hago tal cosa, seguro me funciona. No, si yo voy al monte, seguro me funciona. No, cuando estamos diciendo, y el salmista está diciendo, alzaré mis ojos a los montes, está diciendo, yo estoy yendo más allá, estoy yendo a lo alto, estoy yendo a la presencia de Dios, estoy buscando su presencia, estoy buscando la ayuda, no de lo exterior. Que no nos equivoquemos, no es en el monte, no es como que si yo oro arrodillado funciona y si oro acostado no funciona, no, porque muchas veces, hermanos, en esto también tenemos que ser claros. Nosotros, para ir a la fuente, necesitamos entender cuál es la fuente. La fuente es Cristo. El salmista dice, alzaré yo mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y notemos esto, hermanos, y tengamos atención en esto. Él hizo los cielos y la tierra.
Él es el que hizo todo, el que creó todas las cosas. No podemos entonces, nunca perdamos la confianza. Algo fundamental en la vida es que todo cristiano es la fe y la confianza en Dios. Hebreos capítulo 11, verso 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios le crea que le hay y es galardonador. Amén. Amén. Entonces, si nosotros verdaderamente estamos buscando, hermanos, aquí es donde tenemos que entender, si nosotros realmente estamos buscando, la única fuente de verdadera ayuda proviene de Dios. Esto implica que debemos de tener una verdadera relación con Él. Y aquí es un punto muy importante, hermanos. En esta aplicación número 2, la única fuente de verdadera ayuda proviene de Dios. Y esto implica que debemos de tener una verdadera relación con Él. Amén. La preocupación, 2. ¿Recuerdan? La primero que dijimos con respecto a la preocupación fue, número 1, para que usted, si usted toma nota, ahí se lo vuelvo a poner. Número 1, la preocupación es un arma mortal contra la fe que hace que yo no vaya a la fuente. Y número dos, la preocupación es un arma que desvía nuestra mirada del Señor. ¿Ok? La preocupación es un arma que desvía nuestra mirada del Señor. Una preocupación no llevada al lugar adecuado, a la forma adecuada, hermanos, es un aspecto que nos va a desviar la mirada del Señor. Vamos a ver los versos 3 y 4 hasta el 5. ¿Por qué? Porque Él dice aquí en el Salmo 121, ¿verdad? No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra, tu mano derecha. Note, hermanos, que Dios es el guardián que siempre vela. Él no duerme. La pregunta es si nosotros estamos despiertos. Si nosotros estamos despiertos a estas realidades. Porque la única fuente de verdadera ayuda proviene de Dios. Implicando esto que nosotros debemos de tener una verdadera relación con Él. Amados, ¿por qué insistir en esto? Porque nosotros, como seres humanos, tenemos que estar siempre claros, enfocarnos. ¿A dónde miramos? ¿A dónde estamos mirando? Porque es muy fácil a veces, hermanos, en medio de la predicación, en medio de la oración, en medio de la alabanza, estar uno enfocado. Pero cuando nosotros a veces nos salimos de esto y las circunstancias vienen y las situaciones aparecen, nosotros entramos en conflicto. Nosotros entramos a veces en desviarnos. Por eso, número 2, la preocupación es un arma que desvía nuestra mirada del Señor. Por eso, la preocupación, otra vez, seguimos insistiendo y persistiendo, porque creo que esto es lo que Dios también quiere a nosotros mostrarnos. Hermanos, es que nosotros tenemos que saber que la respuesta está en aprender a preocuparnos mejor. Que la respuesta está en saber que todas mis preocupaciones las llevo a la fuente que es Cristo. Que yo alzo mis ojos a los montes y entonces entiendo que en medio de todas las circunstancias alabo y adoro el nombre del Señor. Amén. Entonces, vean cómo aquí dice, no dará tu pie al resbaladero. Es decir, el salmista está diciendo, el Señor nos cuida y nos guarda tanto que tu pie no resbalará, que tu pie no va a resbalar. Hermanos, y muchas veces nosotros vemos en las Escrituras cómo esta sensación de protección de Dios se convierte en una realidad y nosotros a veces como seres humanos, como personas, como criaturas, como hijos de Dios, a veces tenemos nuestros deslices, tenemos nuestras circunstancias. Pero el tema no es, hermanos, si usted pudiera, él dice, no dará tu pie a resbaladero. Es decir, la posibilidad de resbalarnos posiblemente está ahí. Sin embargo, él dice, no es la causa, no es el Señor que dará tu pie a resbaladero. Él no va a dormirse en guardarte. Por eso, hermanos, muchas veces no es si usted se cae o no se cae, es como usted en el nombre de Jesús de Nazaret se levanta. Es como usted muchas veces, hermanos, y yo también en las circunstancias a veces queremos ser apabullados, queremos ser aplastados, porque también tenemos tormentas que vienen del exterior, tormentas de afuera, tormentas internas, tormentas que el enemigo produce. Sin embargo, en medio de toda tormenta, el Señor está.
En medio de toda preocupación, el Señor está así. Hay preocupaciones que son externas. Hay preocupaciones que son por tus hijos, por tus hijas, por tu esposo, por tu esposa, por todo lo que padece el país, por la circunstancia económica. Esas son circunstancias, son preocupaciones de afuera. Hay otras preocupaciones internas, inclusive que tienen que ver conmigo mismo, que nadie me las conoce, que nadie me las sabe. Hay otras que el enemigo viene y planta. Hermanos, pero ahí es donde está. La preocupación es un arma que nos puede desviar la mirada del Señor. Pero el Señor está diciendo en el Salmo, Él no dará su pie al resbaladero, no va a dormir el que guarda. Pero yo tengo que estar también despierto, hermano. Yo tengo que estar despierto. Es un llamado que el Señor está haciendo. Yo vengo compartiendo durante varios domingos con respecto a que nosotros como iglesia necesitamos ese despertar. Amén. Ese despertar es muy importante, porque aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda Israel, porque Jehová realmente es nuestro guardador. El Señor es quien te cuida, amado. El Señor es tu sombra protectora. Eso es lo que el salmista dice. El Señor es tu sombra. El Señor es el guardador. Él es tu sombra en el mar, a mano derecha. Es lo que dice 121:5 del Salmo. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra en tu mano derecha. ¿De quién temeré? Si Él es conmigo, hermanos, ¿quién contra mí? Y quizá usted y yo oímos esto y lo oímos y lo seguimos oyendo. Por eso el video de esta mañana que se presentó me gustó, me caló en mi corazón con respecto a esta parte de la revelación. Necesitamos revelación, hermanos. Y cuando hablamos de revelación necesitamos entender que en medio de toda circunstancia, que cuando venga el temor, porque vendrá, cuando venga la preocupación, porque vendrá, cuando venga la crisis, porque vendrá, yo entenderé entonces, si tengo revelado en mi corazón que Él es el que me cuida, que Él es mi sombra protectora. Aleluya. Y esta palabra es una palabra para fortalecernos. Hermano, cuánto usted sabe y cuánto yo sé es cuánto usted practica y cuando yo practico. Cuánto usted dice que usted sabe, cuando yo digo que yo sé, es lo que realmente yo practico y yo vivo. ¿De quién temeré? Si Él es conmigo, ¿quién contra mí? Esta mañana, hermano, esta palabra tiene un objetivo claro. Es a dónde estoy mirando. Y si estoy mirando al monte de Dios, si estoy mirando a su presencia, si estoy mirando a su fuente, yo seré establecido, hermano. Porque si vienen momentos duros, porque si vendrán momentos difíciles, pero mayor el que está en nosotros, mayor que la crisis, mayor que toda circunstancia es nuestro Señor. Y yo quiero hoy que tu corazón y el mío sean fortalecidos a través de la palabra, no a través de algo, hermanos, porque hoy lo que estamos mostrando objetivamente es que aún nuestro cerebro, aún nuestra mente, aún como fuimos formados, tiene la habilidad de sobreponerse. Aún nuestro Dios nos hizo de tal manera, de una forma tan particular, que en nuestros propios genes, en nuestro propio centro de vida, en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro cuerpo, en nuestras emociones, sentimientos. Dios nos ha adaptado de tal manera para que nosotros salgamos adelante y descubramos la gran revelación, que si yo voy a la fuente, que si yo abro mis ojos, si los tiro en medio de todas mis situaciones y vuelvo a ver a mi Señor, no tengo por qué temer, porque Él está conmigo. Y entonces, ¿quién contra mí? Hay una aplicación y ahí dice, ven en su pantalla, la tercera aplicación. El cuidado que nos brinda Dios es completo. No importa cuán difícil sea la situación en la que nos encontremos, Dios está dispuesto a ayudarnos. Hermanos, esta es una de las grandes realidades. Es necesario en esta parte también poder analizar esta palabra que el Señor nos hablaba anteriormente en el Salmo, que el resbaladero. Esta es la palabra, es una palabra que viene con un significado que es deslizarse, sacudir, es caer. Y el uso de esta palabra implicaba inseguridad y solo se puede solucionar con la presencia de Dios. Hermanos, solo con la presencia de Dios. Cuando esta palabra aparece en medio de todo esto, hermanos, es que nosotros necesitamos entender, Él no dará mi pie al resbaladero, Él me va a cuidar, Él me está brindando, Él es un Dios que es completo, no importa cuán difícil sea mi situación en la que yo me encuentre, Dios está dispuesto a ayudarme. La preocupación, número 3, recuerda, ya vimos, número 1,
Número 2, y ahora vamos, número 3. La preocupación es ateísmo, hermano. Es un ateísmo práctico. Incredulidad. Hace que mis ojos se desvíen del Señor y los pongo en la circunstancia. Aquí es donde está una gran trampa en medio de todo esto, amados hermanos. La preocupación si no se lleva a la fuente. La preocupación que no se lleva de una manera donde mis ojos son alzados hacia los montes y entiendo que mi socorro viene de Jehová, se convierte, hermanos, en algo que me desvía. Porque la preocupación es ateísmo práctico. Otra vez, y necesito reafirmar y reafirmar y seguir reafirmando. El tema no es que usted no se preocupe o yo no me preocupo. Ya dijimos, naturalmente nosotros aún dentro de nuestro organismo, dentro de nuestro ser, nuestro cerebro, aún la preocupación siempre va adelante. La preocupación es un asunto que nace, que está, que es un asunto que inclusive nos protege de muchos peligros. Porque si al final son esas advertencias, son esas cosas que Dios usa para advertirnos. A veces las preocupaciones vienen de una forma en la que usted se alerta. Es una alerta que aparece en usted. Pero entonces, cuando hablamos de que la preocupación es ateísmo práctico, lo que estoy diciendo es que la preocupación que no se aprende a vivirla, no aprender a preocuparnos mejor, si esta preocupación llega a un extremo en donde pasan mis emociones y pasan mis sentimientos y caigo en crisis, me convierto en incrédulo, hermanos, y hace que mis ojos se desvíen del Señor y los pongo en la circunstancia. Hermanos, con esto estamos diciendo esta mañana y estoy diciendo, no hay excusa. Porque yo podría decir, sí, es que yo me siento muy mal, es que yo casi no estoy orando, porque es que viera que la preocupación no me deja. No. Sí, la preocupación vendrá. Hermanos, ¿verdad que la circunstancia viene? ¿Verdad que la situación viene? Sin embargo, nosotros tenemos algo que es mayor que la preocupación, algo que es mayor que todas las crisis, y es alzar mis ojos a los montes. Vean el verso 6 al 8. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Él guardará tu entrada y tu salida. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Note el salmista. El salmista empieza a tocar ahora algo que tiene que ver con lo externo. Y les decía de la preocupación externa. Lo que viene de afuera. Que también en nosotros puede estar, ¿verdad?, funcionando. En nuestro caso particular, aquí el salmista dice, el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche, ¿verdad? Esta referencia del sol y de la luna, ¿verdad? Hablaban, hermanos, de la forma en que el sol podría agitar la vida y estamos pensando, y el salmista está viéndose en medio de ese desierto, en medio del desierto que tendría que ser cruzado para llegar hasta el monte del Señor, ¿verdad? Donde ellos, inclusive, esta referencia habla de cómo el Señor también cuando los sacó de Egipto, cuando los llevó por el desierto, los puso, hermanos, en medio de todas estas situaciones, y dice que había una nube que les cubría y había una antorcha de fuego que les calentaba, porque la luna, porque en ese momento, hermanos, en la luna, en la noche, podía tener tantas situaciones que al final no podría nosotros soportar el frío, ese frío de la noche, ese frío que estaba ahí, hermanos. Era un frío, pero el Señor les dio, dices, era una antorcha que de noche estaba fluyendo, que de noche estaba funcionando, que de noche estaba haciendo que el pueblo caminara calientito. Es decir, que la luna, ¿verdad? La luna de noche, estaban siendo guardados. El sol, en esa nube que se extendía, hermanos, el sol, la fatiga del sol, no vendría sobre ellos. Ahora, para nosotros, hermanos, en esta referencia, nosotros vemos que hay preocupaciones externas. Hoy tenemos una situación de salud a nivel mundial que cada día está matando más personas. Es de verdad impresionante. En Brasil, no sé
son millones de personas, miles de personas muertas, miles de personas en los Estados Unidos muertos. Y es muy fuerte, es muy duro. Aún aquí hay muertes ya bastantes. Aquí ya el asunto se nos salió y por eso nos tienen como muy encerrados y todo esto. Esas son preocupaciones externas. ¿A dónde vamos a ir, amado hermano? ¿A dónde vamos a ir? ¿A dónde vamos a acudir nosotros en nuestra realidad? En nuestra realidad, porque uno muy románticamente podría decir, así yo voy a Dios, yo creo en Dios, yo confío en Dios, y qué bueno expresarlo, pero hay que vivirlo, hay que interiorizarlo, tiene que salir, hermano, tiene que salir en nuestra vivencia y poder decir, Señor, sí, yo estoy confiando en ti. Por eso hablamos que la preocupación es un ateísmo práctico, la incredulidad, porque la incredulidad hace que mis ojos se desvíen del Señor y los ponga en la circunstancia. El salmista dijo, el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Dios es el protector perpetuo de todo mal. Hermanos, esto es lo que yo quisiera, y yo le digo, Señor, revélame que tú eres mi protector perpetuo de todo mal, que tú guardas mi casa, que tú guardas mi vida, que tú guardas mi familia, y que en la realidad, cuando las situaciones aparezcan, yo no pierda esa confianza, que yo esté claro, hermano, con respecto a todo esto que el Señor sí sabe que Él está haciendo, hermanos. Esta metáfora de la protección del Señor como sombra, hermanos, amplifica aquí claramente, ya que es el sol y la luna son señores del día y de la noche, ¿verdad? Una sombra única protege de estos dos enemigos potenciales. Esto es igual, hermanos, de igual forma nos lleva a poder recordar esos episodios del pueblo de Israel que estaban camino a Canaán y Dios los protegió, tanto de noche como de día, hermanos, con una nube y con una columna de fuego respectivamente. Eso aparece en Éxodo capítulo 3, hermanos. También el salmista menciona el sol y la luna, y es que también hay males misteriosos y puede Dios librar a los fieles de aquellas cosas que pueden pasar en medio de la noche y que pueden pasar, hermanos, a la luz del día. Hoy nosotros vemos, hermanos, que las situaciones y las adversidades vienen en la noche, en el día, en cualquier lugar. Vea cómo el mal ha aflorado, hermanos, y el mal está en todo lado, la violencia está en todo lugar, en la noche y en el día. Ya no importa. Antes uno decía, no, hay que tener cuidado en la noche, pero ahora igual, hermanos, en el día y en la noche, situaciones, la gente mata, la gente roba, el mal está de día y de noche, mas el Señor es nuestro amparo y fortaleza, aleluya, Él es nuestro pronto auxilio en medio de toda tribulación. Jehová nos guarda de todo mal, es lo que este verso 7 dice, Jehová nos guarda de todo mal. Esto puede también entenderse como lo que mencionó nuestro Señor Jesucristo, hermanos, y vamos a verlo, que aparece en Juan. Ven qué lindo, hermanos, porque este versículo 7 comienza con la expresión, Jehová guardará de todo mal. Aleluya. ¿Cómo? ¿De cuántos males? De todo mal, amados, de todo mal, de todo mal. Jehová guardará de todo mal. Ahora, vean que Jesús dice, cuando estaba con ellos en el mundo, en Juan capítulo 17, verso 19, esas hojitas que suenen ahí bien bonito. Juan en el capítulo 17 y el verso 19, la escritura nos enseña aquí, con respecto, dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, hermanos. Aleluya. Hermanos, note, ¿verdad? Cómo nuestro Jesús, en medio de todo esto, nos habla y nos dice con respecto a que de verdad Él es el que siempre nos guardó. Los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió. Yo quiero que usted y yo analicemos un poquito esto a la luz del contexto del versículo 7 de lo que dice el Salmo 121. El Salmo 121 dice, Jehová te guardará de todo mal. Y note cómo Jesús, cuando estaba con ellos en el mundo,
Dice, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Hermanos, este texto muestra claramente que la intención de Dios para con nosotros es para guardarnos de todo mal y nunca desampararnos ni dejarnos. Amén. Hermanos, esta mañana yo quiero que usted y yo, hermanos, nos sintamos de verdad que tenemos un guardador, que su nombre es Jehová, que su nombre de guerra es Jehová. Que usted y yo hoy sintamos, hermanos, de verdad esa protección. Si usted se ha sentido desvalido, hermanos, yo estoy diciendo algo y lo sé, hay algo en mi corazón porque sé que hay familias que están pasando momentos fuertes, difíciles y quizás hasta tristes en medio de sus núcleos familiares, en circunstancias adversas, en medio de sus hijos, en medio de algunas situaciones particulares que todos podamos y estamos, o quizás algunos viven más intensamente que otros. Pero el Señor es nuestro pastor y a nosotros nada nos faltará. El Señor es nuestro pastor, hermanos, y yo sé que Dios está en medio de nosotros. Y yo sé que el Espíritu Santo está aquí. Y hay manifestación de Dios y del Espíritu en esta mañana, en medio de nosotros. Inclusive sé, hermanos, que lo que estoy compartiendo esta mañana es en mi corazón y sé que es el corazón de Dios y por su Espíritu Santo Él lo tendrá que revelar y por la palabra. Que hoy este Salmo 121 sea un salmo en el cual usted y yo digamos, Señor, necesito mirar de forma adecuada, necesito llevar mis preocupaciones, necesito llevar mis circunstancias al lugar correcto, hermanos. No es que nosotros nos falte a veces la fe, nosotros seguimos creyendo y confiando en Dios. Yo conozco una iglesia, centro de enseñanza y discipulado y la gran mayoría, creo que todos confiamos en el Señor. Pero esta confianza que hoy, Señor, el Señor quiere que en nosotros se proyecte, que en nosotros se abra, se devele, haya revelación, es una protección sobrenatural, hermanos. Sobrenatural, una confianza en la que puedo caer en los brazos del Señor. Porque yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió. Hermanos, no nos perderemos. A veces nosotros no entendemos todas las cosas de Dios. A veces no comprendemos por qué vivimos situaciones. Y a usted, hermano, amigo, familia, que sé que está viviendo situaciones, usted se está preguntando por qué esto me está pasando. Pero yo le quiero decir esta mañana, Dios está ahí, Dios tiene control, Dios todavía sigue en cuidado. Y aunque usted no lo vea, ¿recuerdan aquella historia de José? José, hermanos, ¿alguien podría decir que José no fue guardado por Dios? Cuando sus hermanos lo vendieron, el Señor permitió que lo vendieran. El Señor permitió que lo echaran a aquel hueco. El Señor permitió que José fuera vendido. Pero José descubre una gran revelación al final del tiempo, cuando sus hermanos vuelven y ellos son arrodillados delante de José. Si se acuerdan la historia, y José les dice, no se preocupen, esto no fueron ustedes los que me vendieron, no fueron ustedes los que hicieron que me despegara de mi padre, no fueron ustedes los que me entregaron a los egipcios, no fueron ustedes los que me vendieron, fue que el Señor tenía una causa. Es que en medio de toda esta circunstancia, en medio de toda esta preocupación, en medio de todo esto, el Señor estaba conmigo. Y esto es lo que creo que nosotros debemos descubrir y descubrirnos en nosotros. El Señor está con nosotros. Y José, este mensaje de José que allá en Génesis capítulo 45 es interesantísimo al poder ver cómo él le dice a sus hermanos, no se preocupen, no fueron ustedes. El Señor tenía plan, el Señor tenía propósito. Y recuerden cómo José fue, hermano. José fue vendido, José fue acusado por la mujer de Potifar, José fue llevado a la cárcel, José estuvo ahí, sin embargo el Señor levantó su cabeza. Y podríamos decir que el Señor no lo guardó. Sí, lo guardó a la forma en la que Dios sabe guardar. Y esta es la palabra que yo creo que nosotros hoy tiene que calar en nuestro corazón a través de este Salmo 121, a través de Mateo capítulo 6, verso 34, que nosotros bástale a cada día su propio mal, porque el afán no nos va a servir de más, hermanos, si no llevamos delante del Señor todas estas cosas. Esta mañana, hermanos, recordar y recordarnos
quién es nuestro Señor. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y esta última aplicación, porque también esta mañana quiero que terminemos con un canto. Le he pedido al Chino y al Rebe que tengamos un canto que sé que ellos lo han seleccionado. Y que en medio de este canto usted pueda inclinar su corazón, su vida, ojalá postrarnos y poder escuchar y poder orar y poder decir, Señor, he hecho toda mi ansiedad, he hecho toda mi preocupación. Hermanos, tanto de día como de noche, hermanos, en medio de todo esto, los respectivos peligros no nos podrán hacer ningún daño, ya que nos encontramos con la protección de Dios y no tenemos nada que temer frente a ello. El Señor, hermanos, nos guardará. Él guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre, hermano. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Y recuerde, hermano, no es porque el caso de José, no es porque José no vivió su circunstancia, vivió su situación, vivió su crisis, pero él entendió que era Dios llevándolo. Nosotros no sabemos y no entendemos todo, pero nuestro Señor nos promete, tanto de día como de noche, con sus respectivos peligros, no nos podrán hacer ningún daño, ya que nos encontramos con la protección de Dios y no tenemos nada que temer frente a ello. Hermanos, no tenemos de qué temer. Yo lo digo con conocimiento de causa también, porque el temor y situaciones y mis circunstancias, hermanos, y a veces a mí también me afecta de una u otra manera mis preocupaciones, ¿verdad? En medio de todo. Pero hoy estamos aprendiendo, hoy estamos confiando y creyendo que la protección de Dios y que no tenemos nada que temer frente a ello, que la respuesta está en aprender a preocuparnos de una forma mejor, llevando mi ansiedad, echando todo pensamiento delante del Señor, llevándolo a la fuente inagotable que es Cristo Jesús. Y yo quiero que esta es para concluir este tema, este tiempo, hermanos, a través de este canto que va a tener el Chino y Rebe, que nosotros nos concentremos, arrodíllate, ora, clama, dígale, Señor, aquí estoy. Y si a usted no le está pasando nada de esto, y si usted dice, yo tengo muy claro lo de la preocupación, sí, yo tengo toda mi confianza en el Señor, sí, yo sé que así es, sí, hermanos, qué dicha, gracias a Dios, gracias a Dios. Sin embargo, entonces, si ese es tu momento, entonces clama por nosotros, los que tal vez sí ocupamos, clamemos unos por otros y digamos al Señor, aquí estamos, ningún daño, ya que nos encontramos con la protección de Dios y no tenemos nada de qué temer. Alzaré mis ojos a los montes. ¿Dónde está mi mirada? Mi mirada está en el Señor y en su pronto retorno, porque el Señor viene, hermanos. El Señor viene y viene pronto. Adoremos al Señor y tengamos este cierre en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo a través de este canto. Humillémonos, postrémonos y usemos este espacio para reflexionar profundamente y que la palabra cale en nuestro corazón. Amén.